Namju se quedó sin palabras en ese momento, por lo que Yeo quiso saber la razón de su nerviosismo, pues solo preguntaba por curiosidad. Fue entonces que Yeoyun explicó que, como tenía que mover cosas demasiado pesadas para hacerlo sola, Namju se ofreció amablemente a ayudarla, algo que intrigó aún más a Yeo. Yeoyun sabía que era cierto, ya que por culpa de ella terminó con un esguince en la espalda, aunque la mayor parte del esfuerzo lo hizo Namju. A los ojos de Yeo, ambos estaban demasiado cerca, y aunque entendía la explicación, en su mente lo consideraba una emergencia. No podía dejar de preguntarse cómo Yeoyun había logrado volverse tan cercana a Namju, a lo que ella respondió enseguida que daba clases de yoga. Aquello quedó resonando en la cabeza de Yeo, pues aunque la invitaba a unirse, se cuestionaba hasta dónde llegaría Yeoyun. Justo en ese momento, cuando estaba a punto de caminar por sí sola, sus piernas flaquearon y estuvo a punto de caer, pero Namju alcanzó a sostenerla. Debido a que la tomó de sus sentimientos, todos se sonrojaron de inmediato. El chico se apartó enseguida y se disculpó, aunque Yeoyun lo negó, agradeciéndole en cambio, lo que dejó aún más desconcertada a Yeo. Para Yeoyun, lo importante era que él la había sostenido, y aseguró que se verían después. Sin embargo, daba la impresión de que se burlaba de Yeo de alguna manera. Namju también se despidió de ella, mientras que Yeo se quedó parada sin saber qué decir. Cuando entró en su departamento, no dejaba de preguntarse quién era esa mujer. En una situación como la de hace unos momentos, lo más común era que ambos terminaran avergonzados, era algo normal que ocurriera así. Pero, en lugar de eso, Yeoyun le agradeció, como si le estuviera lanzando una indirecta. En ese instante Yeo se dio cuenta de que tal vez la había subestimado, aunque sabía que las oportunidades para acercarse estaban por todas partes. Su próximo cambio de apariencia sería al día siguiente, y estaba decidida a no dejar que Namju pensara en otra persona, porque para eso estaba ella. Al acostarse, rogó que, por favor, le dieran un cuerpo lo bastante atractivo como para llamar su atención. Cuando sonó la alarma, Yeo apenas despertó para apagarla, sin darse cuenta todavía del cambio que había sufrido. Aún así, fue a lavarse la cara, pero al entrar al baño notó algo extraño. Mientras tanto, Namju descansaba en su casa cuando escuchó que tocaban el timbre preguntando por él. Al salir, vio que Yeo había aprendido a tocar con calma, pero no encontró a nadie frente a él. Al mirar hacia abajo, descubrió a una pequeña Yeo que lo saludaba. Ella no esperaba que su cambio fuera así y le preguntó si podía ayudarla. El chico, sin entender por qué le pedía eso, negó que fuera posible, pero Yeo le recordó que siempre la había estado ayudando. Namju insistió en que, solo por esta vez, lo hiciera ella sola, aunque la chica se negó, asegurando que todo era culpa suya y que no podría hacerlo sin apoyo. Aunque él no entendía de qué hablaba, reconocía que no podía negarse, así que le pidió que entrara. Sin embargo, Yeo tropezó y estuvo a punto de caer de espaldas, aunque por suerte Namju la sostuvo a tiempo. Para él, era evidente que debía tener más cuidado, mientras que Yeo todavía no se acostumbraba al cuerpo que tenía. Regresemos 10 minutos antes, cuando ella se dio cuenta de que era más pequeña de lo normal. Era algo que no debía suceder, sobre todo porque su altura había cambiado en todo su cuerpo. Sabía que eso no le serviría para hacer que Namju cayera rendido ante ella, especialmente porque debía trabajar de noche. Aún así, dentro de lo malo, reconocía que se veía bastante linda. Aunque ahora tuviera baja estatura, sentía que podría sacarle provecho de alguna manera. Por eso, mientras estaba siendo alimentada por Namju por un simple capricho suyo, no esperaba que llegaran a ese punto. Incluso le pidió que le diera más fresas, pues sabía que esa era la debilidad de Namju. Con voz tierna le rogó al chico que lo hiciera, y este, sonrojado, reconocía que su punto débil eran las cosas adorables. Yeo, sin saber qué más decir, le agradeció por la comida, pues en verdad tenía hambre. Sin embargo, él le pidió que se levantara si ya había terminado, aunque ella no quería hacerlo. Entonces Namju quiso saber la razón, y Yeo le preguntó si no podría hablarle de manera informal cuando estaban juntos. El chico no lo comprendía, pero ella pensaba que su cortesía se debía a que se veía un poco más joven.
Fue entonces que ella le planteó una situación en la que los dos estaban rezando por su paz, aunque notaba que sus pecados más profundos la inquietaban. Él, en ese momento, la hizo guardar silencio, ya que para él todo estaba bien para el bienestar de ambos. A lo que Yeo respondió que, si eso pasaba, la emoción entre los dos sería aún mejor. Esperaba que solo fuera algo que imaginaba, pero al ver la expresión de Namju, este le dijo que no debía hacerse esas ideas con una cara tan linda e inocente. Para Yeo, en cambio, estaba claro que su idea era equivocada, pues las personas que parecían dulces e inocentes solían ser las más entregadas a la religión. Namju no estaba seguro de creer eso, y aunque dudaba de poder ayudarla, la chica se lo pidió de favor. El muchacho aceptó, aunque en realidad no entendía bien a qué se refería ella. Por supuesto, a Yeo le resultaba incómodo tener que actuar tan tierna a sus 26 años, pero aún así, Namju le aclaró que, aunque podía hablarle de forma informal, no podía insultarla. A Yeo eso no le importaba, ya que ahora podía preparar todo para realizar una ceremonia. Sin embargo, quiso saber por qué él se veía sorprendido y le recordó que no debía olvidar su acuerdo, pues era algo imposible de pasar por alto. El chico no supo qué decir en ese momento y solo asintió, lo que llevó a Yeo a cuestionar la razón de su expresión. El prota fue sincero y admitió que hasta hacía poco sentía como si estuviera abrazando a una pequeña muñeca, y que por eso, de repente, se sentía algo incómodo. Yeo le preguntó si era porque estaba asustado, pero él guardó silencio. La chica insistió, cuestionándole si no estaba seguro de poder ayudar a que su corazón encontrara paz, y terminó riendo al pensar que era así. Namju, algo confundido, le preguntó qué estaba haciendo, a lo que ella respondió que lo estaba provocando. Claro que el chico no entendía nada, pero ella aseguró que era algo normal. Lo veía como alguien bastante deplorable, que solo hacía brillar el cáliz porque es un pervertido completamente. El chico sabía que ella estaba intentando hacerlo a un lado, y no veía necesario que lo insultara. Yeo reconoció que lo último sí había sido un poco fuerte, pero dijo que simplemente lo llamaría basura. Namju prefirió no darle importancia y se concentró en continuar con la ceremonia. Aún así, Yeo se veía bastante sonrojada, y Namju notaba que ahora se mostraba más tímida. Ella lo tomó del brazo, comentando que no sonaba nada bien que alguien basura le hablara así. Para él eso no era motivo de enojo, por lo que le pidió a la chica que simplemente se preparara para su primer jutsu. Yeo, en su mente, esperaba que el jutsu fuera mejor de lo esperado, y le pidió al chico que fuera más despacio en su técnica. Pero Namju no quiso, ya que solo estaba aplicando el 20% de su capacidad y ahora subiría al 40%. Aquello dejó aún más avergonzada a Yeo, pues temía que los pecados de su corazón empezaran a desbordarse cada vez más. Entonces Namju le dio un pequeño beso, lo que calmó el alma de la chica. Para cuando todo terminó, Yeo pensaba que él estaba loco, pero él también notó que buscaba disculparse en ese momento, siendo un poco más amable. Aunque Yeo lo detuvo, le expresó que aún no había tenido ni una sola revelación divina y que debía esforzarse más, llamándolo inútil. Aquello enfadó al chico, pero al cabo de 10 minutos el prota continuó con su jutsu. Yeo sintió que en cualquier momento alcanzaría su revelación divina. La vergüenza era tal que le pidió a Namju que rezaran de una vez. Él la notaba un poco malhumorada todavía, pero siguió adelante con su técnica, hasta que Yeo finalmente pudo liberarse de algunos de sus pecados, lo cual resultó bastante reconfortante. Aún así, ella tenía otra petición, notaba un dolor en su interior y, tras sentir que lo había insultado, le rogó que celebraran la ceremonia. Namju se disculpó por haberse cedido, pero admitió que si no resolvían su problema todo podría volverse peligroso. Yeo, confundida, observó el cáliz de frente. Namju sabía que, al ser tan pequeña, su alma no soportaría la ceremonia, lo que la dejó sin palabras. Más que nada estaba sorprendida por lo brillante que era el cáliz, pues era más luminoso de lo que había imaginado. Sin embargo, Namju notaba que ella ya no se veía tan segura como antes, por lo que si estaba asustada, solo podría ayudarla con el jutsu. La chica, no obstante, pensaba que él estaba usando un truco barato, y si no quería rezar a su lado, prefería admitirlo. Aún así,
no podía negar que el cáliz brillaba cada vez más. Él admitió que se debía a sus quejidos. Para Yeo, todo estaba bien, pero no entendía por qué su fe había aumentado. Aún así, quería que dejaran la charla trivial, pues como antes él se había divertido molestándola, ahora ella estaba demasiado molesta. Por eso le pidió que iniciara con los rezos. Namju tomó la Biblia y comenzó a leer. Antes de hacerlo, volvió a preguntarle si estaba segura. Yeo no quería que se preocupara tanto, solo que se lo tomara con calma. Al terminar el primer párrafo, ella se quedó sin palabras, pues podía notar lo inestable de su alma por lo pequeña que era. Aún así, el chico comentó que seguiría adelante con sus oraciones, pero poco a poco. Cuando retomó sus plegarias, Yeo pensó que la misa era completamente diferente, incluso la sensación en su corazón también lo era. Si todo seguía ese camino, su apariencia cambiaría pronto. Sin embargo, negó que eso fuera a suceder tan rápido, debía resistir su revelación divina. En ese instante notó que Namju aceleraba sus rezos. Al poco tiempo él mismo se dio cuenta, pues se dejó llevar como solían hacerlo siempre, aunque vio que ella estaba más cansada de lo normal. Por eso le preguntó si se sentía bien, pero Yeo, pese a todo, se levantó y lo miró fijamente. El chico no supo interpretar esa expresión, aunque en la mente de Yeo deseaba que la próxima vez usara un tono más informal. Aún así, él la tomó de su rostro y le preguntó de nuevo si estaba bien, disculpándose si le había causado algún malestar. Aquello dejó sin palabras a Yeo, que le preguntó qué estaba tratando de hacer, pero él terminó abrazándola y felicitándola por lo buena que era. Ella, sin embargo, le reclamó, ya que no quería que la tratara con compasión. Namju aclaró que no había dicho nada, pero la chica continuó rezando en silencio. En su mente, estar abrazada y tan cerca de él hacía que todos sus pensamientos giraran alrededor suyo, sobre todo porque no había dejado de orar desde hacía un rato. En ese instante, la forma en que todo sucedía era como si de alguna manera Namju estuviera marcando su alma. Un poco más tarde, Yeo regresó a la normalidad, algo que hizo que el chico le pidiera que se marchara rápido antes de que alguien pudiera verlos. Sin embargo, la chica quiso confesarle algo, pero terminó arrepintiéndose y dijo que no era nada. Con eso se marchó del departamento, dejando solo al chico. Por otro lado, Yeo-jun estaba hablando por teléfono con su amiga, contactándose por algo que le había recomendado y agradeciéndoselo de corazón, pues se trataba de una cabaña. Aquello la dejó bastante feliz, aunque Seo-yeon, por su parte, cuando colgó la llamada, se quedó pensando un momento. Quería que su amiga dejara de hacer tanto alboroto, ya que no era una niña. Y aunque ese chico fuera su amor platónico, pensaba que estaba siendo demasiado dramática. Sin embargo, a pesar de pensar eso de ella, no pudo evitar sentir un poco de envidia. Regresemos 15 minutos en el pasado, cuando Yeo-jun estaba por explicarle a su amiga lo que había sucedido. Aunque no podía contarle todos los detalles, dijo que una cosa había llevado a la otra y que pasó algo en aquel lugar, lo cual Seo-yeon no comprendió en absoluto. En su mente, Yeo-jun sabía que Namju le había pedido mantener en secreto lo de Yeo, algo difícil de explicar. Pero para Seo-yeon, si su amiga había hecho tal cosa, le costaba creerlo después de todo. Entonces, tras llegar a ese punto, se preguntaba por qué la había contactado para pedirle ayuda, cuando en realidad esperaba que solo le contara a Yeo lo ocurrido con Namju. Yeo-jun se quedó sin palabras y explicó que quizá Namju tenía mucha más experiencia en las misas que ella misma, lo cual dejó a su amiga todavía más sorprendida. Seo-yeon lo interpretó como si se estuviera entrometiendo en una relación, a lo que Yeo-jun negó, aclarando que Namju no tenía un vínculo profundo con nadie, pero que tampoco estaba jugando con ambas chicas. Simplemente no sabía cómo explicarlo. A pesar de todo, Seo-yeon entendió, no sabía con exactitud qué estaba pasando, pero lo que sí estaba claro era que a su amiga le gustaba mucho ese chico. Yeo-jun lo admitió con un gesto. Para Seo-yeon, seguía viéndola como una niña, así que le recordó lo que habían hablado la última vez, que se irían juntas de viaje alquilando una casa en la playa, ya que conocía a un amigo de uno de sus tíos. En el presente, Yeo-jun le preguntó a Namju si quería acompañarla, aunque él no entendía el motivo repentino.
La chica se disculpó por lo inesperado, admitiendo que irían a un lugar muy caro, pero gracias a su amiga lo consiguió gratis. Como el verano ya casi terminaba, pensó que él podría estar interesado. Namju reconoció que había estado considerando ir a algún lado, lo que animó mucho a Yeoyun. Pero, en ese momento, escucharon una voz que provenía del interior del departamento del prota. Era Yeo, quien le recordó al chico que el verano casi terminaba y que le había prometido que irían juntos a la playa. Yeoyun, en su mente, no esperaba que hubieran hecho tal promesa, así que le preguntó al chico a qué se refería ella. Namju no dio muchos detalles, pero explicó que al final terminó prometiéndolo, pues no le quedó opción. Ella lo entendió, aunque el chico quiso dejar el tema para más tarde. Eso sorprendió un poco a Yeoyun, quien detalló que el propietario le había dicho que estaría ocupado el próximo mes, por lo que probablemente no podrían ir después. Ante eso, Namju aceptó acompañarla. De inmediato, Yeo comenzó a reclamarle, ya que él le había prometido algo. Sin embargo, para él sería un desperdicio no aceptar algo que saldría gratis. Entonces a Yeoyun se le ocurrió una idea y le preguntó a Yeo si quería acompañarlos. Ella dudó si hablaba en serio, pero a Yeoyun no le importaba, ya que había suficientes habitaciones y así Namju no tendría tantos problemas. Yeo, que tenía algo de dinero guardado para la ocasión, no dudó en aceptar y tampoco le molestaba acompañarlos, ya que los planes habían cambiado un poco. Al final, todos acordaron verse el siguiente fin de semana. Mientras tanto, Seo Yeon veía que su amiga estaba bastante decidida a ir por delante con su amor platónico. Cuando estaba a punto de pedirle que le enviara una foto de ese chico, le llegó un mensaje de otro de sus contactos. Aunque se sonrojó al verlo, abrió el chat. Era una foto de ella rezando, y su contacto le preguntaba cuándo pensaba visitarlo ese año. Algo apenada, comenzó a escribirle, diciéndole que iría antes de que terminara ese mes. Cuando llegó el fin de semana y todos estaban listos para ir a la playa, Seo, al ver a su amiga, se preguntaba por qué sentía lástima de sí misma. Había intentado mejorar las cosas, pero de repente, el anfitrión le avisó por teléfono que también los acompañaría. Ella dudaba si en verdad intentaba arreglar las cosas, pues su amiga le expresó que parecía insatisfecho y no estaba del todo segura. De todos modos, el problema era que solo se mostraba medianamente amable. En ese momento, Namju tomó la iniciativa y saludó a Seo, ya que Yeoyun le había comentado que era su amiga, agradeciendo por todo lo que ha pagado. Seo tomó su mano y le agradó conocerlo, sobre todo porque debía agradecerle a Yeoyun por haberlo invitado, aunque al quitarle los lentes de sol, el chico quedó bastante confundido. Para Seo Yeon, en su mente, lo vio muy atractivo, y ahora entendía el tipo de chicos que le gustaban a su amiga. Pero más importante que eso, volteó a ver a Yeo. Sabía que aquella chica era un año menor, pero su belleza era evidente, tanto que le preguntó a su amiga si estaba tan confiada. El chico, mientras tanto, quiso saber si podían entrar a la cabaña, pues hacía bastante calor. Seo Yeon solo estaba comprobando algo, ya que aún había que caminar un poco más antes de llegar al lugar. Esperaba que la siguieran, pero en su mente sabía que con un poco de ayuda podrían cumplir el objetivo de Yeoyun, pues para ella era una amiga muy importante. Aunque había otra razón por la que estaba ahí. Cuando llegaron al sitio, para Namju fue mucho mejor de lo que imaginaba. Claro que a Yeon no le interesaba tanto eso, lo único que quería era desempacar rápido y correr al mar. Aunque a él le incomodaba que ella se acercara demasiado, tanto Seo como Yeoyun los estaban observando. De pronto, Yeo empujó a su amiga para que no se quedara atrás, pero por la fuerza terminaron cayéndose. Cuando Yeoyun abrió los ojos, notó que aquel chico parecía estar desmayado. Seo, en su mente, sabía que a pesar de haberla empujado con fuerza, lo había hecho sin pensar y se sintió frustrada. En ese momento, escuchó que alguien lo saludaba. Al voltear, vio que era el anfitrión de la casa. Él les comentó que ya estaban causando problemas a pesar de haber llegado temprano. Yeoyun lo interrumpió, pues quería saber si había una habitación disponible para poder ayudar a Namju, y el anfitrión le dio permiso de usar cualquiera.
Mientras tanto, Yeo iba siguiéndolos de cerca, sin apartarse ni un momento. Cuando Seo y el anfitrión se quedaron solos, este último comentó que tenía amigos interesantes, pero justo cuando iba a saludarla, Seo lo ignoró por completo. El anfitrión no tuvo otra opción más que tomarla por el perrazo que llevaba, notando que había cambiado, aunque ella le quitó la mano de inmediato y le pidió que hablaran después, lo que lo dejó sin palabras. Al cabo de 10 minutos, Seo le reclamó al anfitrión que no veía que estaba en su cuarto y que debía tocar antes de entrar. Sin embargo, él quiso hablar de lo que ella había mencionado antes, pues le daba curiosidad saber de qué se trataba. Aunque, en realidad, la verdadera razón por la que fue a verla era porque la encontraba muy atractiva. Sin embargo, Seo quiso ser directa con él, quería cortar todo contacto. Parte de la razón por la que había ido ese día era para decírselo, y ahora que lo había hecho, debía ir con su amiga, que la estaba esperando. Pero él la detuvo, pues le parecía algo repentino y le preguntó si no debería pensarlo mejor. Algo dentro de Seo se revolvió solo con escucharlo. Para el anfitrión no había nadie en el mundo que no la conociera, podía hacer que su alma sacara sus pecados sin mucho esfuerzo. Aún así, Seo, decidida, le dijo que no había manera de que cambiara de opinión. El hombre simplemente lo aceptó, lo que la confundió aún más. Explicó que terminar de manera tan repentina, como si fuera un aviso, no estaba bien, así que propuso una alternativa. Pondrían en pausa la decisión, y si después de 3 días ahí ella no cambiaba de opinión, entonces cortarían todo de manera definitiva. Seo, en su mente, estaba segura de que no pasaría, cuando esos 3 días terminaran, su contacto con él también lo haría. Por otro lado, en la playa, Namju estaba disfrutando de su bebida mientras descansaba, cuando llegó Yeo después de haberse cambiado. Ella lo molestó un poco con la bebida que traía, pues acababa de sacarla del refrigerador, aunque Namju se quedó sin palabras. Yeo no pudo evitar sonreír, quería saber si era porque se veía tan bonita que no pudo decir nada. Él simplemente asintió a su comentario, lo que hizo sonrojar a la chica, ya que no esperaba que fuera tan sincero. Se sentó a su lado y, en su mente, al escucharlo hablar con tanta calma, quien terminó avergonzada fue ella. No sabía cómo lidiar con él, ni siquiera si estaba bromeando solo para ver su reacción, y eso le causaba muchas dudas. Aún así, no podía creer lo que estaba sintiendo. Para calmarse, tomó una soda que estaba ahí, aunque a Namju le parecía que no tenía buen sabor. Sin embargo, al verla acabársela, quiso saber si en verdad le gustaba esa bebida. Ella respondió que tenía un sabor parecido al agua bendita que solía beber, aunque él le pidió que bajara la voz porque había mucha gente cerca. Quería confirmar si en serio sabía igual, a lo que Yeo asintió, aunque dijo que era un poco distinto, y hasta preguntó si acaso quería probarlo. En ese momento se dieron cuenta de que las demás chicas ya habían llegado. Yeo notó que Yeoyun estaba sudando, por lo que Seo le aconsejó a su amiga que se quitara la sudadera de una vez. Yeoyun pensaba que le daría mucha vergüenza, pero Seo insistió en que le quedaba bien su traje de baño y que Namju seguramente pensaría lo mismo. Esto hizo que se sonrojara bastante, pero aún así siguió el consejo de su amiga y reveló su traje de baño, dejando sin palabras al chico. Yeo, en su mente, sabía que Yeoyun estaba volviendo a mostrarse activa. Cuando Yeoyun se sentó, le preguntó a Namju si le quedaba mal, a lo que él negó, aunque se sonrojó porque le parecía que se veía muy linda. Yeo notaba el ambiente entre ellos, y en su mente entendía que la situación la había tomado un poco por sorpresa, pero no le dio tanta importancia, ya que sentía que entre Namju y ella había algo. Sin embargo, comenzó a sentirse más mareada de lo que pensaba. Cuando el prota la vio alejarse, quiso saber a dónde iba. Yeo contestó que al baño, pues parecía que se estaban divirtiendo sin ella, lo que dejó sin palabras al chico. Por su parte, en la mente de Yeoyun rondaba la imagen del físico de aquel chico. Aunque ya lo había visto antes, le sorprendía lo marcado que se veía en ese instante, sobre todo recordando aquella ceremonia que compartieron. Era como si no pudiera sacarlo de sus pensamientos, hasta que su amiga la sacó de ese trance, pues parecía que la estaba ignorando. En ese momento Seo habló con Namju, y él quiso saber qué necesitaba.
Cuando le preguntó si sabía nadar, él respondió que un poco, así que Seo le pidió que le enseñara a Yeoyun. Como ella quería aprender, aunque fuera lo básico, le sería de ayuda. Aunque Yeoyun iba a decir que no lo había pedido, al ver la expresión molesta de su amiga, terminó diciendo a Namju que sí deseaba aprender. Por eso Seo los animó a ir detrás de las rocas grandes para practicar, y mientras los veía alejarse, en su mente solo pensaba en los 3 días. En ese momento, Namju le preguntó por qué tenía que enseñarle a nadar en un lugar tan apartado, a lo que Yeoyun le explicó que le daba un poco de vergüenza por su traje de baño. Sin embargo, tras caminar un buen rato, el chico quiso saber si ya habían llegado a un sitio adecuado, pero entonces Yeoyun lo abrazó con una expresión bastante apenada, pues quería preguntarle algo directamente. Por otro lado, Yeo había regresado y se cuestionaba a dónde se habían ido todos. Volviendo con los dos, Yeoyun deseaba saber algo de aquel instante, pues cuando tuvieron la clase de yoga, si él ya entendía a qué se refería, quería conocer más desde su punto de vista. Si en su interior se había sentido realmente en calma. Namju se quedó desconcertado, hasta que Yeoyun le explicó que ella se sintió bien, algo que nunca le había ocurrido antes. Recordó ese momento, porque mientras experimentaba una paz casi encantadora, al voltear a verlo notó que la expresión de Namju era como si, de algún modo, le transmitiera que no había estado cómodo a su lado. Por eso tenía aquella duda, aunque se disculpó creyendo que lo estaba incomodando otra vez, pensando que era una tontería. Sin embargo, Namju aseguró que sí la había pasado bien, ya que con una chica tan bonita como ella no podría ser de otra forma. Aquello la dejó sin palabras. El muchacho intentó explicarse mejor, pero las palabras no le salían. Yeoyun, por su parte, entendía que todo era por Yeo, aunque para ella las cosas estaban bien, no tenía intención de causarle problemas, simplemente le alegraba saber que no la había pasado mal. Aún así, Namju notó que su estado de ánimo volvía a cambiar. Entonces, Yeoyun lo abrazó otra vez, preguntándole si podía ser su compañero de ceremonias de vez en cuando, algo que para Namju parecía una condición muy similar a la de la ocasión anterior. Mientras tanto, el anfitrión observó que Seo había ido a verlo, aunque lo hizo por el mensaje que él le había enviado de forma repentina, pidiéndole que fuera a su habitación en ese mismo instante. A pesar de que había prometido no llamarla, el hombre insistió en que fuera, pues la vez anterior se le había escapado y no quería dejar pasar la oportunidad. Seo se preguntaba qué tenía en mente, pero él le pidió que no se preocupara, que no le tomaría demasiado tiempo. No obstante, ella quiso saber qué necesitaba decirle. Para el hombre era solo un detalle, le mostró un cáliz brillante, lo que dejó a la chica sin palabras. Quiso saber qué tramaba, y él respondió que su fe había aumentado desde la última vez que la vio, solo necesitaba que lo ayudara un poco como en el pasado. Para Seo, aquello parecía una locura y estuvo a punto de marcharse, pero él la detuvo para que tomara el cáliz en ese instante, recordándole sus propias palabras. Que si alguien hacía bien las cosas siempre debía ser recompensado, ¿o acaso estaba mintiendo? Por otra parte, Namju quedó sorprendido cuando Yeoyun también tomó un cáliz resplandeciente, pues ella se encargaría de purificarlo por completo. Era como si ambas amigas estuvieran conectadas en cada uno de sus gestos, casi como si sus acciones estuvieran sincronizadas por un tipo de magia, hasta que ambas obtuvieron agua bendita. Para Yeoyun aquello fue algo que la dejó sin palabras. Namju tampoco sabía qué decir, hasta que escuchó a la chica pronunciar su nombre mientras le mostraba un rosario que llevaba consigo. Como ese día era peligroso para ella, se lo colocara a ella misma para que no tuviera ningún problema. Claro que Namju en su mente se preguntaba si ya todo estaba planeado por ella, al verla pensaba si lo tenía calculado desde el inicio. Aunque ella ya estaba lista para sus rezos, el chico se quedó sin palabras, sus mejillas estaban tan rojas que no pudo decir nada, pero Yeoyun en su mente sabía que, a pesar de haber obtenido el agua bendita, el cáliz seguía brillando, necesitaba que él se apresurara, pues desde la última vez que se separaron pensó que estaría bien con solo tener una ceremonia con él, pero todo había empeorado. Incluso llegó a creer que se volvería loca. Al ver que el chico iba a preparar la ceremonia con un jutsu, quiso explicarle que todo estaba en orden, ya que podían comenzar con sus oraciones.
Aunque para Namju notó que ella ya había empezado y que solo debía quedarse en silencio. Se preguntaba si acaso no terminarían siendo únicamente amigos con derechos, por eso quería que su corazón encontrara paz. El chico continuó usando su jutsu para que los pecados de Yeoyun pudieran salir sin afectarla, aunque deseaba descubrir si tenía algún punto débil. Ella confesó que a veces recordaba comer unos botones de gomita, así que Namju le pidió que pensara en esos momentos, solo para que pudiera hallar calma en su alma. Gracias a eso y al jutsu, la chica en ese instante pudo liberar cierta corrupción de su corazón, fue una sensación tan relajante que apenas lo podía creer. Pero aún así no era suficiente. Aunque el chico quiso saber si estaba bien o si podían descansar, Yeoyun se negó, pues sentía un dolor en su interior, quería comenzar la consagración. Eso sonrojó al chico, por lo que simplemente aceptó y empezó a sacar las sagradas escrituras. Una vez todo listo, inició la lectura de sus primeras plegarias, era una paz inigualable para la chica, mientras él la guiaba, sobre todo para que encontrara serenidad en su corazón. No obstante, le pidió que usara parte de la yoga para relajarse. Yeoyun notó que Namju estaba mucho más concentrado, y gracias a ello podía percibir que sus pecados se volvían más inestables, como si cada oración tuviera efecto. Aún así, no podía evitar preguntarse si lo mismo pasaba cuando él estaba al lado de Yeo. En ese momento Namju la tomó de la mejilla y le dio un tierno beso, pero incluso así continuaron con sus oraciones. Yeoyun sentía como si, de alguna manera, fuera a desmayarse por todos sus pecados. Entonces Namju usó el agua bendita junto con el rosario para purificar los pecados de Yeoyun, pero notó que ella parecía no poder mantenerse en pie. Aunque se disculpó por no lograr mantener la compostura, el chico le comentó que no tenía que disculparse. Sin embargo, en ese instante se dio cuenta de la presencia de Yeo, lo que lo dejó sin palabras. Mientras Yeo lo saludaba, Yeoyun todavía no percibía su presencia, le pedía al chico que buscara en su bolsa algunas pastillas para aliviar su malestar, pero al ver la expresión de Namju, volteó y se quedó sin palabras al notar a Yeo. Esta última le preguntó por qué reaccionaba de esa manera o si había visto un fantasma. Aunque Yeoyun quiso explicarse, para Yeo no era algo a lo que debía darle tanta importancia, pues si lo pensaba bien, también se podía considerar a sí misma como la pareja de misa de Namju. Y por eso no tenía que preocuparse con quién estaba él. El verdadero problema era que, mientras ella lo buscaba, él estaba en medio de una ceremonia. Namju se disculpó, incluso Yeo lo hizo disculparse varias veces porque le había roto el corazón. El chico sabía que había cometido un error, y notó que ella parecía un poco afectada, aunque terminara diciendo que todo estaba bien y que se dieran prisa para regresar a la playa. Aún así, Namju quedó preocupado. Esa noche, el anfitrión les entregó unas carnes recién preparadas, pero Namju se ofreció a cocinar para que él pudiera sentarse a comer. Sin embargo, el anfitrión se negó, asegurando que lo hacía con gusto. Aún así, Namju lo entendió. El anfitrión recalcó que gracias a Yeoyun y Seo podían disfrutar tanto de la comida como de las bebidas, y que eran libres de servirse lo que quisieran. En ese momento notó que Yeo se comportaba extraño, por lo que se acercó a Namju para decirle algo y pedirle que se apresurara. Entonces el prota llamó a Yeo, invitándola a aceptar lo que quería ofrecerle. Esto sorprendió aún más a las amigas, pues Seo en su mente no comprendía por qué él solía recomendar cosas tan inútiles. Aunque Yeo estaba un poco dudosa, terminó comiendo lo que le ofreció. Después tomó su bebida y, a pesar de masticar, parecía pensativa. Para ella todo aquello resultaba algo ridículo. Cuando Namju le sugirió beber más despacio, ella se negó, lo cual hizo que Seo se preguntara por qué él actuaba de esa manera, como si algo le incomodara. Aún así, Namju continuaba pidiéndole a Yeo que se calmara. Un poco más tarde, en la habitación de Namju, se cuestionaba por qué se sentía tan cansado. Entonces escuchó un ruido en la puerta, al voltear no vio nada y hasta llegó a asustarse pensando que había imaginado el sonido. De pronto apareció Yeo, dándole un verdadero sobresalto. Él quiso saber qué hacía ahí, recordándole que ya la había llevado a su habitación porque parecía mareada, y que lo mejor era que descansara. Yeo se negó, asegurando que no estaba mareada.
Namju insistió en que fuera a dormir, pero ella se enojó y terminó recostándose en su pecho, aunque con un gesto de preocupación que el prota notó de inmediato. Le preguntó qué estaba haciendo, y ella le recordó que le había dicho que se veía linda, aunque suponía que Yeon también lucía así. El chico guardó silencio, lo que Yeo interpretó como un sí. Aún así, quiso saber si acaso él pensaba dejarla. Namju no entendía por qué decía aquello, pero ella lo miró fijamente, y al tomarlo de la mejilla simplemente lo besó. Eso le dio tanta calma a Yeo que terminó quedándose dormida, mientras para Namju era como si lo estuvieran volviendo loco. Por otro lado, Seo se encontraba afuera, y el anfitrión le preguntó si su amiga la había acompañado hasta ahí. Seo explicó que solo la había dejado en el lugar, aunque en su interior sabía que ni siquiera podía divertirse como quería, ya que Yeo estaba más concentrada en Namju. Incluso la recordaba riéndose de Yeo por haberse quedado dormida en la mesa, aunque no podía decirlo claramente. Sin embargo, el anfitrión no dudó en acercarse a Seo, lo que la sonrojó bastante. Ella aprovechó para mencionar que había olvidado decirle algo, su amiga Yeon estaba interesada en Namju, y le pidió que no volviera a lastimarla aconsejándole cosas a él. El hombre comprendió y se disculpó en ese instante. Como Seo notó arrepentimiento en sus palabras, el anfitrión entendió que no había más que agregar. Ahora que todos sus amigos se habían marchado, y aunque Seo estaba algo cansada, él le comentó que no tardaría en organizar todo para la ceremonia, asegurando incluso que lograría hacerla cambiar de opinión muy pronto. Cuando fueron al lugar, el anfitrión comenzó a preparar la ceremonia con unas muñecas para Seo. Ella se mostraba nerviosa, y él le pidió que tomara las cosas con calma. Para Seo también era complicado mantener la compostura, algo que el anfitrión entendió, así que sacó una nueva muñeca. Aunque el sonido la asustó un poco, el chico continuó con los preparativos, y gracias a su ayuda, Seo logró liberar algunos pecados de su corazón y sentirse mucho más tranquila. En ese momento Yeo comenzaba a despertar, preguntándose por qué estaba durmiendo en el cuarto de Namju. Le parecía que no habían tenido ni una misa, pero más que eso, creía haber hecho algo realmente extraño frente a él. Fue entonces cuando notó que el cáliz empezaba a brillar, lo que la avergonzó un poco. Al mirar al prota y verlo dormido, a pesar de sus nervios sintió que nada importaba, así que tomó el cáliz para observarlo más de cerca. Sin embargo, pensaba que si se descuidaba, quizá podría despertar a Namju. Al examinarlo, notó que brillaba más de lo que había imaginado, preguntándose si siempre había sido así, y sin darse cuenta empezó a jugar con él. Namju se sonrojó al verla, y como Yeo estaba tan distraída, terminó derramando el agua bendita del cáliz. Eso la puso aún más nerviosa, porque debía hacer algo de inmediato. Se apresuró a limpiarlo para quitar los restos de agua que habían caído, tan concentrada en ello que no notó que Namju ya se había despertado, lo cual la dejó sin palabras. La chica lo miró fijamente, dejando poco a poco el cáliz a un lado. Sin saber qué decir, improvisó una excusa, que no entendía por qué había dormido ahí y que era algo extraño. Añadió que mejor regresaría a su habitación. Pero al ver el rostro molesto del chico, terminó reprochándole que trataba mejor a Yeon. Él le respondió que no era así, sino que apenas acababa de despertar y aún no lograba abrir bien los ojos, preguntándole si quería tener una misa. Quizás se había equivocado en su pregunta, pero Yeo afirmó que sí se refería a eso, y que en realidad lo deseaba, sobre todo porque sería la primera vez en su cuerpo real. Eso confundió a Namju, ya que aunque habían tenido misas antes, para Yeo resultaba más sencillo trabajar con su cuerpo principal. Aún con la vergüenza de usarlo, le explicó que no creía que fuera tan distinto de lo que hacían normalmente, aunque quería estar segura de que él aceptaba tener una misa. Para ambos estaba bien, pero al escuchar algunos ruidos afuera de la habitación, Yeo comenzó a sentirse enferma, tanto que pensaba que iba a vomitar. A la mañana siguiente, Seo le sugirió a su amiga que descansara ese día. Sin embargo, en su mente sentía que ya no comprendía nada de lo que estaba ocurriendo. Al voltear a ver a Yeo, la notó en el mismo estado, preguntándose qué le pasaba tanto a ella como a su amiga. Entonces se dio cuenta de que las tres habían despertado de la misma forma, pues apenas si pudo resistir la noche.
En especial porque el anfitrión la había ayudado a atender un asunto que la atormentaba, logrando calmar sus pecados, como si no pudiera soportar la corrupción en su corazón. Pero incluso con eso, Seo no dejaba de pensar en aquella noche. Se preguntaba qué habría pasado con su alma, sintiendo que cada vez estaba más sensible. Reconocía que si seguían así, terminaría perdiendo la apuesta. En ese momento el anfitrión entró en su habitación, sorprendiendo y confundiendo a Seo, quien le reclamó qué hacía allí. Él comentó que pensó en visitarla para ver cómo se encontraba y que no pudo resistirse a verla. Para Seo aquello era una locura, sobre todo porque Yeoyun dormía junto a ella. Pero el hombre aseguró que su amiga no despertaría, ya que podía notar que su alma le pedía a gritos ser ayudada de nuevo. Seo ya no estaba segura de nada. Justo cuando iba a hacerle una pregunta, se dio cuenta de que ella misma terminó suplicándole que por favor la ayudara. Eso hizo sonreír al anfitrión. Seo sabía que ya no podía soportar más sus pecados, pero de repente alguien apareció detrás de él, golpeándolo con un sartén. Ella quedó sin palabras, pensando que tal vez se trataba de un ladrón. Sin embargo, era una chica rubia, que le preguntó a Seo si se encontraba bien, aunque esta última lo único que alcanzó a decir fue, ¿quién eres tú? Regresemos 10 minutos atrás, cuando aquella chica rubia, en realidad, no era otra más que Yeo, que apenas iba despertando. Al mirarse a sí misma notó que su apariencia había vuelto a cambiar, aunque no se sorprendió demasiado, pues había estado tan ocupada que lo había olvidado. Aún así, sabía que nada funcionaría en esa ocasión, ya que su rival se había llevado al prota. Sin embargo, en realidad ella también estaba junto a Namju. Creía que todo estaría bien, pues no tenía intención de tener una misa, así que prefirió regresar a su habitación antes de que alguien la viera. No obstante, un ruido llamó su atención, no estaba segura de si lo había imaginado, hasta que volvió a escucharlo. Se preguntaba si acaso sería Namju. Pero en el presente, Yeo descubrió que la situación era muy distinta de lo que pensaba, y, avergonzada, tomó lo primero que tuvo a la mano y golpeó a aquel hombre. Seo se preocupó por él, aunque Yeo, en su mente, se convencía de que estaba en peligro. En realidad, el problema era que no se encontraba con su apariencia habitual y necesitaba actuar antes de que la reconocieran. Por eso, antes de que Seo reaccionara, Yeo cerró la puerta de golpe, dejándolo todo atrás, dejando a Seo sumida en la confusión. Cuando Namju despertó, se preguntaba si aquella rubia era en verdad Yeo. Ella, sin pensarlo demasiado, se acercó de inmediato para pedirle que tuvieran una misa sin demora. Aunque él no entendía por qué lo pedía tan repentinamente, y más aún cuando ambos estaban cansados, terminó aceptando. Le dio un pequeño beso, lo que la dejó sin palabras, su rostro se encendió de rojo por lo repentino, aunque prefirió no decir nada en ese instante. Namju quiso saber por qué estaba tan impaciente, pues no era propio de ella. Para Yeo, la urgencia se debía a que debía liberar 7 veces más sus pecados, ya que notaba que la apariencia que tenía ahora era más frágil. Solo quería terminar rápido y poder irse a dormir. No había necesidad de organizar una ceremonia elaborada. Por eso Namju preparó todo sin demora. Aunque Yeo estaba avergonzada, el chico decidió comenzar rezando por un perrito, si eso era lo que ella deseaba, él lo haría sin problema. Yeo, nerviosa, escuchaba las primeras plegarias, hasta que ambos oyeron unos golpes en la puerta. Era Seo, quien preguntaba si Namju estaba despierto porque necesitaba confirmar algo. La chica pidió permiso para entrar, pero al escuchar un ruido dentro, abrió de inmediato, convencida de que había oído algo. Al ver al chico recostado, le preguntó qué hacía ahí, aunque le parecía extraño. Quiso saber si no había visto a alguien desconocido. Yeo, en su mente, sabía que al interrumpir sus rezos a la mitad, sus pecados más profundos se habían vuelto inestables, algo realmente peligroso. Entonces dejó escapar un pequeño tosido. Seo, al escucharlo, quiso saber de dónde provenía ese sonido. Namju comenzó a toser, disculpándose con Seo por hacerlo tanto. Le explicó que entendía la situación que había ocurrido, pero lamentaba no poder moverse en ese momento, además de que no estaba del todo vestido. Seo se disculpó de inmediato, aunque él aseguró que no pasaba nada,
pues ya se había cubierto para evitar cualquier inconveniente. Luego le pidió, si no le molestaba, que saliera un momento para poder cambiarse. Seo aceptó y se retiró. En cuanto lo hizo, Namju le comentó a Yeo que ya podía salir de su escondite, aunque también notó en ella que, desde un rato atrás, sus pecados parecían estar muy inestables. Claro que la chica no pudo evitar soltar un leve quejido, lo que hizo que Namju le pidiera que guardara silencio, pues no entendía cómo podía quejarse mientras intentaba liberarse de sus pecados. Ella lo culpó, ya que al esconderse tan rápido no pudieron terminar de rezar y, sobre todo, porque sus pecados más profundos no lograban calmarse. Para el chico, era peligroso continuar con la ceremonia, así que le sugirió que simplemente tratara de relajarse. Sin embargo, Yeo permaneció callada, incapaz de cerrar las sagradas escrituras tan deprisa. Un momento después, Namju le preguntó a Yeo sobre el rumor de que estaba robando en el lugar y quiso saber por qué había golpeado al anfitrión en primer lugar. Aunque ella se mostraba nerviosa, terminó explicándole todo lo que había ocurrido. Para Namju aquello sonaba a una tontería, pero para Yeo era igual que la primera vez que se conocieron. Él no comprendía a qué se refería con eso, pero propuso llevarla al baño para que pudiera volver a su apariencia principal, algo a lo que ella asintió. De pronto volvieron a golpear la puerta de la habitación. Era Yeo-jun, que había escuchado ruidos sospechosos mientras dormía y quería asegurarse de que él estuviera bien. Namju lo confirmó, aunque Yeo-jun añadió que el señor estaba furioso, buscando a una chica por todas las habitaciones. Lo que no notó fue que el anfitrión estaba justo a su lado, queriendo revisar también la habitación de Namju y esperando que no le molestara que entrara en ese momento. El chico cerró la puerta con el pretexto de que se estaba vistiendo. Al mismo tiempo, le susurró a Yeo que escapara por la ventana, apurándola porque no tenían mucho tiempo. Cuando por fin abrieron la puerta, Yeo-jun notó que Namju estaba empapado de sudor. Él se excusó diciendo que había estado haciendo ejercicio, mientras el anfitrión sospechaba que el ladrón había huido de allí. No obstante, Yeo se topó con Seo, quien la reconoció de inmediato. Ambas se sorprendieron, pero Seo no dudó en gritar que la había encontrado, lo que alarmó bastante a Namju. Seo incluso le avisaba al señor sobre dónde estaba, pero cuando voltearon, Yeo ya corría en dirección contraria. Terminó adentrándose en el bosque, pensando lo mucho que detestaba ese tipo de situaciones. Al internarse más en la arboleda, pudo detenerse un momento para recuperar el aliento. Sentía que había corrido lo suficiente para estar lejos. Se sentó junto a una roca, agotada, pues hacía mucho tiempo que no corría tanto. Creía que podía regresar a la casa bordeando la costa, aunque le aterraba un poco la oscuridad. Necesitaba cantar una canción para volver a su cuerpo original, antes de que alguien sospechara de ella. Al hacerlo, soltó una risa nerviosa, agradeciendo al menos que no hacía frío, pero esa risa pronto se transformó en miedo, sentía que no podía hacer nada bien, no entendía por qué estaba allí. Tenía miedo y el cuerpo entero le dolía. Solo alcanzó a pronunciar el nombre de Namju, cuando escuchó un ruido y pensó que aún la estaban persiguiendo. En realidad, era Namju, que había notado lo lejos que corrió y ahora la encontraba llorando, algo que dejó a la chica completamente sorprendida.